el Señor viene pronto. Entonces yo quisiera que no se me fuera, no se me saliera, sino que escuchara los jovencitos, que no se me vayan, sino que escucharan con atención y con oídos circuncidados. Porque yo quisiera, hermano, que este mensaje era para el domingo, pero necesito que le pregunté al Señor y me dijo, no, y es que en realidad uno no tiene comprada la vida de mañana, ¿verdad? Uno puede amanecer tieso mañana, pues en la presencia del Señor y uno no se da cuenta. Entonces, viendo este tema, hermano, encontré algunas cositas y yo creo, tal vez el tema no está bien expuesto, pero yo quisiera empezar preguntando o haciéndole saber qué es una trompeta. Una trompeta es un instrumento de viento que permite hacer música gracias al paso de aire por su interior. Su estructura consiste en un tubo extenso que se ensancha y emite un sonido diferente de acuerdo a cómo se sople. Acuérdense que aquí tenemos dos trompetas que las vamos a ir viendo, físicas, y que también las puse por ahí. Pero las trompetas de este tiempo tienen que empezar a sonar. Y las trompetas, hermano, cuando yo empiezo a investigar la palabra y empiezo a ver, me doy cuenta de que nosotros somos trompetas. Nosotros somos trompetas de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a ser nosotros el que anuncia? Oiga bien, el que anuncia la venida del Señor. Porque miren, muchos están diciendo, ayer me impacté, hermano, estaba viendo yo un programa de televisión, casi no miro televisión, ahí está mi esposa el testigo, y de repente vi a un hombre de esos que salen en la tele, hablando de la venida de Jesucristo y con versículos bíblicos, y yo me quedé un poco, ahí sí que sorprendido. Pero ¿sabe qué es? Es una trompeta anunciando la venida de Jesucristo por su iglesia. Ahora, pero las trompetas no solo son estas que vamos a ver, sino esa trompeta también puede ser usted o puedo ser yo. Ahora, mire entonces cómo están las cosas. Como ya vimos que es un instrumento de viento que saca sonidos, mire lo que escribía ahí este hermano. Híjole, no le puse el versículo, pero está en la Biblia. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo harás, las cuales te servirá para convocar a la congregación. Mire los anuncios que tiene, mire las funciones que tiene la trompeta. Y dice, convoca a la congregación. Una trompeta convoca a la congregación. Y para hacer mover los campamentos, para que haya un movimiento. Oiga, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán delante de ti los príncipes. O sea, ellos tenían diferentes sonidos. Los jefes de los millares de Israel, y cuando tocarais alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados en el oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir a la congregación tocaréis, más no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán la trompeta. Oiga aquí. Entonces, la Biblia a nosotros nos habilita y nos llama que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, nosotros estamos tocando trompeta. Mire, ¿sabe cómo es esto? Pero lo que yo quiero trasladarle que nosotros como trompeta es que estamos tocando trompetazos adentro de la casa. Estamos tocando trompetazos en nuestro trabajo. Estamos tocando trompetazos donde quiera que estemos. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, que usted sea una trompeta de Él. Y que cuando nosotros estemos en casa, le estemos sacando ese sonido de trompeta a nuestra familia y decirle, mira, todo lo que está pasando es porque el Señor viene, consagrémonos porque el Señor viene, la lucha que hay es porque el Señor viene. En otras palabras, vamos a estar sacando sonido que está, hermano, escrito en la palabra de Dios, y se la vamos a estar recordando a nosotros mismos, y también la vamos a estar recordando a nuestra familia, que es la más importante, por la cual nosotros tenemos que esforzarnos, hermano, para que entre al arca. Entonces, pero ahí dice, los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis
por estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Se va a tocar alarma, pero la alarma no es como aquel cuento de Pepito, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. No, ese es un tipo de alarma. Pero la alarma que nosotros tenemos que estar tocando constantemente es recordándonos, hermano amado, que el Señor viene pronto por su iglesia. A veces se nos olvida. Y a veces, hermano, se nos olvida de que el Señor viene, entramos en otro tipo de afanes, entramos en otro tipo de situaciones, pero se nos olvida tocar trompeta. Pero para que usted me vaya entendiendo, vamos a ir leyendo otros puntos, porque eso solo lo puse como referencia. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, Jehová vuestro Dios. Entonces, el Señor estableció un toque de trompeta, pero no solo en un momento. Si lo llevas a Sala Cunay, no solo en un momento, sino que el toque de trompeta era que si estabas feliz, que tocaras trompeta. Si estabas triste, tocabas trompeta. Si había un funeral, tocabas trompeta. Y entonces nosotros, hermano, cada vez que nosotros sacamos que el viento que pasa por nosotros y empezamos a clamarle a Dios, a veces tú empiezas a decir, a declarar júbilo al Señor. Son trompetazos que están llegando hacia el cielo. Oiga esto. A veces cuando estás pasando una situación difícil, ¿acaso nosotros no, mire, cuando pasamos una situación difícil, acaso no dice la Biblia pues que clama a mí yo te responderé? Y uno lo primero que hace, Señor, te necesito, está mandando trompetazos hacia el cielo. Entonces, para nosotros ser trompeta, identificarnos como trompeta, vamos a ir viendo algunos puntos, porque para ser trompeta de Dios no es fácil. Mire, nosotros andábamos en el lago de Michigan con dos hermanos, y andábamos como a 8 millas adentro del lago, pero lejos. Y de repente, hermano, a la orilla del lago en Chicago, en Illinois, hay un estadio de fútbol americano. Y se escuchó un grito, pero un grito terrible, me imagino que alguien hizo un touchdown de los equipos, pero eso solo se escuchó. Se escuchó, hermano, hicieron la algarabía, la bulla, pero a nosotros, hermano, donde estábamos, se escuchó únicamente el murmullo de la gritería que tenía la gente allá. Entonces, ese sonido llegó hasta donde estábamos nosotros. Entonces, cuando nosotros, hermano, tocamos trompeta con oración, hermano, tenga en cuenta que Dios va a escuchar su oración, porque usted está tocando trompeta y está mandando, como cuando manda alabanza, hermano, dice la Biblia que es un aroma que el Señor recibe. Cuando nosotros empezamos a orar, son oraciones que el Señor recibe. Si recibe hasta tus lágrimas, dice la Biblia, que todas las lágrimas no caerán, sino que van a tener una recompensa. Entonces quiere decir que nosotros, para hacer trompetas de Dios y empezar a sacar bendición de nuestros labios, tenemos que dar un proceso. Porque hay dos tipos de trompeta, las del carnero y las hechas a martillo. Pero las dos llevan su proceso. Aquí tenemos una de carnero, que la tiene el hermano ahí, y la otra que es del hermano Fernando, que son las hechas a martillo. Pero estos llevan un proceso terrible, porque las que le mandó el Señor a hacer a Moisés, le dijo, hazlas de plata. Y entonces estos llevan martillazos, hermano, y a una formación donde lo meten al fuego, hermano, y le están dando la forma para que esté en su punto, para que cuando alguien empiece a soplar sobre esa trompeta, hermano, sea de bendición y se escuche, que tenga un uso. Entonces lo que Dios quiere es que tú tengas un uso. Lo que pasa que para hacer trompeta de Dios, a veces somos formados, pasados por el fuego, pasados por diferentes situaciones. Hermano amado, esto es tremendo. Mire, ser trompeta de Dios no es fácil. Ser trompeta de Dios no es fácil. Entonces, al hacer una trompeta, la meten por fuego.
hacen que todo eso se derrita y después, hermano, a martillazo le empiezan a dar y eso duele. Pero al final queda la trompeta hecha, hermano, y a la gente le gusta. Mire, el evangelio es así. Dios usa solo los problemas para que después que nosotros, hermano, después de todo el proceso, nosotros podamos alabar a Dios diferente. ¿Cómo te lo pongo? Por ejemplo, Job. Job, hermano, tenía necesidad de pasar el proceso que pasó. Mire, voy a ir más adelante con alguien que está más allá, Jesucristo. Si algo me impacta en la Biblia, que dice la Biblia, que el mismo Jesús, siendo Dios, padeció sufrimiento para aprender obediencia. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, iglesia, que una iglesia novia que se va en el arrebatamiento no es una iglesia débil, es una iglesia que ha sido formada como es formada la trompeta, hermano, y que de alguna manera eso te va a ayudar a ser maduro y vas a madurar, porque después de que pasen los problemas, tú vas a ver la situación desde otro punto de vista. De veras, ¿verdad? ¿Cómo fui a pensar en eso? ¿Cómo fui a caer en eso? Y ahora mira cómo estoy. Mire, ¿sabe cómo es esto? ¿Cómo son las formaciones de la iglesia? Como por ejemplo, nosotros tenemos hijos y empezamos a instruirlos y decimos: hijo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagamos esto, no hagamos aquello. Oiga, nosotros los instruimos, les decimos: no hagan, pero no les decimos por qué no hay que hacerlo. Y la instrucción de la palabra nos dice en su palabra, porque por ejemplo, ¿quiénes de los que están aquí saben que es malo robar? Lo sabemos, pero hay gente que roba, ¿sí o no? Sí. Entonces, la Biblia enseña entonces que todo el alma que peque, ciertamente morirá, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, todo eso nosotros lo sabemos, pero hay gente que está robando en las calles porque ellos creen de que su necesidad es superior, infringiendo a la ley. No tengo que comer, no tengo esto, no tengo lo otro, y se meten a robar. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces están infringiendo una ley no solo espiritual puesta por Dios, sino infringiendo las leyes estatales o de estado, etcétera, etcétera. Entonces lo que puede pasar ahí, que se metan a una deuda espiritual y también física. Entonces, cuando están en una deuda física, lo que hace es que la policía, si lo agarra robando, lo mete a la cárcel y paga una condena. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando están en la cárcel, entonces si es hijo esa persona, entonces el Señor empieza a ver diferentes medios cómo tratar con uno. Para que, mire hermano, porque el evangelio, no crea que el evangelio voy a llegar a una gran paz. No, hermano, el evangelio es tremendo. Yo creo que el amor que le tenemos a Dios es el que nos sostiene, y primeramente su misericordia. Entonces, cuando alguien está preso, entonces ahí empieza a reflexionar y dice: no, pero ¿por qué hice aquello? ¿Por qué hice esto otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en un lugar donde él empieza a recordar que está infringiendo leyes. Entonces, mucha gente presa, por ejemplo, hermano, mire, los presos encuentran su libertad estando adentro de las cárceles. Yo me quedo impactado con los testimonios de los presos, que ahí salen tantos testimonios donde encuentran al Señor, se encuentran con el Señor Jesús, hermano, y de ahí salen, hermano, trompetazos, hermano. Salen unos evangelistas. La otra vez estoy hablando con un ex convicto, hermano, que dice que había hecho cosas terribles, ¿verdad? No vale la pena repetirlo, pero con una convicción del que lo alcanzó adentro de la cárcel, que predicaba. Yo decía: wow, este hermano está bueno para llevarlo a la iglesia, porque, hermano, no solo su testimonio, sino la convicción. Ese hombre, estando en la cárcel, se leyó 25 veces la Biblia de corrido, más cómo le estudiaba. Ese hombre tenía los versículos, pero no son los versículos lo que me impresionaba, sino la unción que tenía ese varón para predicar la palabra de Dios. Entonces, pero llevó una formación. Ahora, depende de nosotros cómo queremos que el Señor nos forme.
A veces, hermano, adentro de las iglesias también vamos a encontrar martillazos que van a doler en nuestra alma, pero que van a servir para que más adelante nosotros maduremos y que podamos pegar aquellos trompetazos y que digamos, Dios es bueno. Amén, aleluya. Casi no hay amén, ¿verdad? Mira, hermano, es que Dios es bueno. Dios es bueno. Porque si no fuera bueno, no estuviéramos nosotros aquí. Y nosotros, hermano, mire, yo le decía a un hermano hoy en la tarde, estábamos platicando y yo le decía, mire, hermano, le decía, él está en una congregación, en otra congregación, pero yo le decía, mire, hermano, es que el plan de Dios no es que entre nosotros nos hagamos la guerra. Ese es el plan del enemigo. Mija, haceme el favor de sacar al niño para allá, por favor. Entonces, ese es el plan de Dios, que nosotros tengamos paz, que nos amemos, que lleguemos a la unidad del varón perfecto, en una sola fe y todo. Pero la otra parte que nosotros desconocemos es que adentro de las iglesias vamos a tener guerra y vamos a tener conflictos para nosotros poder alcanzar eso. Y me decía, hermano, pero ¿cómo le hacemos? Entonces ahí es donde yo le dije, es que, mire, le dije, perdonar, amarnos. Porque si nosotros, le digo yo, tenemos la convicción de que Dios es amor, si nosotros tenemos la convicción de que Dios es amor, no solo voy a tener amor para el que me hace el bien, sino también voy a tener amor para perdonar multitud de faltas. Mire, hermano, es que, ¿y sabe dónde saco la conclusión yo? De un hombre que estaban asesinando hace poco los de ISIS. Y lo agarraron, hermano, ahí en Nepal fue donde fue el terremoto. Lo agarran y lo queman. Y él dice, Señor, yo los perdono. Y le están prendiendo fuego, hermano. Señor, yo los amo, yo los perdono. Porque fue alguien que llegó a predicar ahí y nosotros no hemos llegado a eso. Nosotros y mucho hemos llegado a tocar una puerta y nos la tiran en la cara. Nosotros a veces la familia nos dice, vos sos el aleluya, andate de aquí con tu evangelio, andate a meter a las faldas del pastor, le dicen a uno, pero uno los ama y uno sigue intercediendo por ellos. ¿Está karma? Entonces, ojo acá con esto. Entonces, nosotros en el evangelio tenemos que aprender a soportar. Ahora, ¿por qué? ¿Porque nosotros somos chulos? ¿O porque no queremos que nos digan nada? No, por amor. ¿Amor a quién? Aquel que Dios subió en un madero. Y eso va a hacer que salga un sonido de bocina, anunciándole a las potestades, que nosotros somos trompeta de Dios y no de Satanás. Mire, por eso le digo, la iglesia madura, no importa lo que tenga que pasar, y es mejor pasarlo en vida y que Dios trabaje en nosotros todas las áreas de nuestra vida, a quedarnos para la gran tribulación. Entonces, esta pasada por fuego, hecha a mano, hecha de tierra, y la otra, el chofar, el de carnero. Pero ese también lleva otro proceso, porque la otra fue hecha de materia prima, y estos representan, hermano, aquellos que ya venían predestinados para ser trompetas de Dios. Porque a estos no los hicieron, esos ya venían con un ministerio primario, estaban en un macho cabrío, matan al macho cabrío, en otras palabras, matan la bestia que había. Y agarran uno de sus cuernos, pero ese cuerno, cuando lo separan, hermano, lo meten en un tratamiento. Y en ese tratamiento, hermano, pasa por diferentes días hasta que después, hermano, da un sonido como de bocina, igual que el chofar. Igual como se toca el chofar. Entonces, son procesos que al final, hermano, donde quiera que vaya usted, lo primero, su primer trompetazo que va a dar: soy cristiano, soy evangélico, predico a Cristo, hermano, y lo van a ver. Entonces usted va a estar trompetazo tras trompetazo, pero la última trompeta está por sonar, hermano, y no me estoy refiriendo a lo que dice Tesalonicenses, sino la última trompeta
de cristianos va a sonar muy pronto, porque pronto vienen por su iglesia. Pero, mire hermano, es que esa es la otra parte. La otra parte que le quiero dejar en su corazón. Que nosotros queremos ser de bendición. Pero para saber si somos de bendición y para saber el dolor ajeno, primeramente nos van a procesar a nosotros. Mire, a nuestros hijos muchas veces les dijimos, no hagas esto porque te va a ir así, así, así. No, es como que si le dijéramos, hace esto, esto y esto. Despreciaron el consejo. Entonces, nosotros como cristianos, cuando nos proponemos agradar a Dios, no crea que la lucha va a ser más tranquila. A veces se va a incrementar. Porque al reino de las tinieblas no le interesa que usted tenga buenos trompetazos, que usted empiece a tener sonido de bocina. Mire, hubo un hombre que empezó a orar y empezó a clamarle a Dios y pasó un 21 días, empezó a tirar trompetazos. Y durante 21 días, esos trompetazos no pudieron, o sea, la respuesta no venía de regreso, pero sí había pasado para el cielo. Ese era Daniel. Entonces nosotros, hermanos, tengamos esto en nuestra mente. Mire, no es lo mismo las oraciones que hacemos cuando todo está bien a cuando hay aflicción o cuando de veramente tenemos un agradecimiento con el Señor. A veces antes de ir a acostarte, Señor, gracias por ese día, aleluya, gloria a Dios, y cuando siento roncando, ¿verdad? ¿O no? Pero como Dios quiere sacarte sonido a veces, entonces permite que te corten el agua. Con eso, por poner un ejemplo, hermano, espero que a nadie le hayan cortado el agua. O permite Dios que haya un problemita en tu vida para que entonces empieces a clamar, empieces a derramarte, empieces a llorar, empieces a gemir, empieces a sacar aquellos sonidos desde adentro de tu corazón que van hacia el cielo, hermano, porque eso definitivamente va a traer liberación a tu vida. Son trompetazos que el reino de las tinieblas huye cada vez, hermano. Mire, yo siempre, mire, cualquier persona pudo haber sido un matón, pudo haber sido un mujeriego, pudo haber sido un drogadito, pero cuando clama a Dios y se arrepiente de corazón, y cuando le dice al Señor, Señor, perdóname, sácame de aquí, esa oración llega, hermano. Si no, mire las oraciones del publicano y las del fariseo. Señor, mira, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo hago aquí, pero ¿qué puede salir de ese publicano? Y el publicano, reconociendo sus faltas, Señor, perdóname, porque no merezco, pero ni... Entonces viene el Señor y dice, ¿a cuál de los dos escuchó? Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos sinceros con Él. Tú vas a tener faltas, yo voy a tener faltas, pero eso no significa de que no nos cimentemos en el amor y que aprendamos a perdonar la multitud de faltas que entre nosotros tenemos, porque esa es la práctica del evangelio. Por eso el Señor les dijo, mire, ¿usted cree que Jesucristo no se había dado cuenta que tenía buenas trompetas? Agarró 12 trompetas y les dijo, ustedes van a sonar trompetas. Pero habían unos que se querían ir a los trompones, y uno de ellos era Pedro. Y Pedro dijo, Señor, que no te acontezca ir a la cruz. Y empezó. Pero te pasó un proceso. Y después Pedro terminó siendo una trompeta de Dios. Dice que llegó tanta la unción en Pedro que hasta sacaban a los enfermos para que solo la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Entonces eso es lo que yo quiero dejarte en esta noche, porque cuando el viento
también significa el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que también es el viento. Y cuando ese viento entra en tu vida, hermano, vas a empezar a profetizar, vas a empezar a predicar, vas a empezar a perdonar, vas a empezar a darle ánimo a otro. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que una vez nosotros llenos del Espíritu Santo, vamos a ser de bendición para otros. No sé si me estás entendiendo. Mira, hermano, el Ruach HaKodesh, que también es viento, tiene que pasar sobre nuestras vidas. Porque solo así nosotros vamos a empezar a tocar trompeta. Vamos a poder ser trompetas de Dios. Pero mire, hermano, cuando no tenemos al Espíritu Santo, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder, por más que nosotros queramos sonar trompeta, no vamos a poder. ¿Y saben en qué me baso? Porque si yo le he dicho a usted, el Espíritu Santo es Dios, ¿ah? Contésteme, sin pena. ¿El Espíritu Santo es Dios? Amén. Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Ok, entonces, uno de los conceptos que hemos creído, que está en la palabra, que también Dios es espíritu, pero que también Dios, ¿qué es? Es amor. Entonces, volviendo otra vez, si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces vamos a poder discernir las obras de las tinieblas. Vamos a poder tener la unción de Dios, pero vamos a tocar trompeta. Y vamos a tocar trompeta para alarma, para esto, para lo otro, para lo que usted quiera. Vamos a ser trompetas de Dios en la tierra, pero fundamentados en el amor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Corintios 13 dice, donde habla acerca del amor, que todo lo puede, todo lo sufre, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que más me impacta, porque dice, se lo voy a cambiar, se lo voy a parafrasear, y no estoy cambiando la Biblia, pero es como que dijera, y si ustedes fueran trompetas y que suenan de diferentes lugares, pero si no tienen amor, es como un címbalo que toca nada más. Entonces no es lo mismo, oiga bien, no es lo mismo tocar un trompetazo con la unción de Dios que sin tener la unción de Dios. No es lo mismo ejercer un ministerio lleno del Espíritu Santo que estando vacío del Espíritu Santo. No es lo mismo, hermano amado, que nosotros podamos hacer miles de cosas en la tierra si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces lo vamos a tener todo. Y vamos a aprender, hermano, a caminar en este evangelio. Y vamos a poder seguir caminando la mía extra, porque el Señor pronto viene. Mire, le voy a decir otra cosa. Nosotros, para poder caminar en esta tierra, necesitamos definitivamente la llenura del Espíritu Santo. ¿No me escuchó? Nosotros, para poder caminar en la tierra, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, vamos a perecer, nos vamos a cansar, nos vamos a amargar, nos vamos hermano, a muchas cosas. Y entonces el propósito de Dios para que nosotros seamos trompetas y que empecemos a sonar, necesitamos, Señor, no quiero sonar yo, pero suena tú en mí. Entonces el Señor te puede sacar un mejor sonido del que tú estás dando, solo si te dejas usar. Mira, hermano, es que la experiencia va a ser que la experiencia que tengas tú con Dios es la que va a definir lo que en realidad eres. Mire, nosotros podemos saber de Biblia. Nosotros podemos ir a evangelizar a alguien.
Pero la gran diferencia es que el Espíritu Santo es el que convence a la gente de su pecado. Pero nosotros solo vamos a ser los vasos para poder tocar trompeta para que la persona sea salva. Pero dígame si no es el Espíritu Santo el que rearguye. Dígame si no es el Espíritu Santo el que hace la obra. Entonces, ahora, como ya le expliqué más o menos eso, entonces yo quiero tratar de empezar el mensaje. En 2 Crónicas 15:12 dice: e hicieron pacto para buscar al Señor Dios. Oiga esto. Porque este pueblo estaba perdiendo, habían entrado en escasez, habían entrado en diferentes situaciones, hermano, porque se habían alejado de Dios. Y entonces dice: e hicieron pacto para buscar al Señor. Y un pacto, hermano, era hacer un trato entre el pueblo y Dios, que hubiera una reconciliación. Un pacto es como cuando firman un acta de matrimonio, que se están casando. Ese es un pacto. Pero mire lo que dice: Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, y que todo el que no buscara al Señor Dios de Israel moriría. Mire qué pacto más tremendo es, hermano. Ya fuera pequeño, grande, hombre o mujer. O sea, aquí si un niño no quería hacer un pacto con Dios, servir al Señor, entonces inmediatamente lo mataban, moriría. O sea, y vamos viendo otra vez que Dios nos va definiendo a través de su palabra, y de nosotros depende si queremos tener un pacto con Dios o queremos morir. Mire, entonces dice: moriría, ya fuera pequeño, grande, hombre o mujer. Además, lo juraron al Señor con gran voz. Pero esto es lo que me impacta. Dice: lo juraron al Señor, Señor, y empezaron a gritar a gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos, con los chofanes. Y toda Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón, y él les había buscado sinceramente, y él se dejó encontrar por ellos. Mire lo que hizo Dios. Dios se había apartado de ellos. El pueblo había estado en una calamidad. Ellos estaban ya perdiendo batallas. Ellos ya estaban en escasez. Y entonces empezaron a reflexionar y dijeron: bueno, ¿saben qué? Definitivamente aquí nos definimos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y hagamos un pacto, que el que no quiera nada con Dios, matémoslo. Y entonces hicieron un juramento. Pero el Señor se dejó encontrar de ellos, y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. Ojo acá con esto. Entonces, para nosotros ser trompetas de Dios, el primer sonido que tenemos que sacar de nuestro corazón, de nuestra boca, el primer sonido es una alabanza sincera de corazón hacia Él, para poder encontrar tranquilidad. Mire, hermano, vuelvo otra vez a la carga. No se trata de que sepamos el oficio. Se trata de tener un corazón sincero con Dios. No se trata de cuán bueno yo predique o de cuán bueno sea usted. Se trata de que podamos, la primera alabanza, ser sincera con Dios. Porque si nosotros logramos eso, Él se va a dejar encontrar por nosotros. Entonces vamos a ser trompetas que le vamos a dar alabanzas a Él. Mire, ¿sabe una cosa? ¿Sabe dónde me doy cuenta? A veces en diferentes hermanos que adoran. Por ejemplo, yo conocí a uno que a veces solo se subía y empezaba a tocar el piano, y la gente llorando, hermano. La gente siendo sanada, la gente algunos siendo liberados. Pero cuando yo me le acerco y empiezo a caminar un poco con él, un hombre de oración, un hombre de ayuno y un hombre íntegro. Ese hombre le llovió mucho, hermano. Ahí lo dejó la mujer, ya no se casó porque ya no se quiso casar. Pero era un hombre que adoraba a Dios, que y yo le pregunté: ¿y qué te hizo ser tan adorador? Le dije: ¿qué te hizo con eso que adoras? Los problemas.
No, no te creo. Sí, me dijo. Mira, 18 años de casado, no pudimos tener hijos, me dijo, con mi esposa. Se fue con otro, me dijo, y me dejó a mí, siendo cristianos. El problema soy yo, no puedo tener hijos. Pero no, tenía dos caminos. O me tiraba a la desgracia, me dijo, o me dedicaba a buscar a Dios con todo mi corazón. Entonces esa es la diferencia que hace la dimensión de Dios cuando Dios se deja encontrar, cuando por un momento nosotros somos sinceros con Dios. Porque si no, ahí está el otro ejemplo de Ana. Ana era estéril, no podía tener hijos y se encontró con él. Llegó a tocar trompeta al altar y le dijo: Señor. Y el Señor la escuchó. Y el Señor la hizo, después de que era estéril, ahora podía tener hijos. Entonces, a veces en nosotros no van a haber frutos. Y a veces vamos a ser estériles. Sencillamente porque la primera alabanza no se la damos al Señor de corazón. ¿Sabe que a veces nosotros, hermanos, pensamos más en el qué dirán, qué va a pasar, qué va a decir la prensa, qué va a decir la gente? Y nos preocupa más el qué dirá. Y no nos preocupamos cómo estamos delante de Dios. Entonces, yo a veces digo: bueno, Señor, a veces entro en cargas, llevo cargas de mi trabajo, cargas de la iglesia, cargas de mi familia. Y a veces llego a la conclusión que yo con mis fuerzas no puedo hacer nada. Yo con mis fuerzas no puedo hacer nada. Entonces empiezo a buscar al Señor. Y eso se nos olvida a todos. A veces solo buscamos a Dios cuando hay necesidad. Y entonces sale aquel aroma para Dios. Pero ¿por qué tiene que esperar uno que salga ese aroma genuino para alabar a Dios? Para pedirle a Dios. Para decirle: ten misericordia de mí. ¿Para qué esperar tanto tiempo, sonar aquella trompeta, decirle al Señor: Señor, mira, esta es mi debilidad, esta es mi angustia, estas son mis áreas, estos son mis pensamientos? ¿Por qué esperar hasta el último momento? Entonces, y ahora, ¿por qué se lo digo? Porque el Señor es claro cuando dice en su palabra: el que esté falta de sabiduría, que la pida. O sea, el Señor está dispuesto a darte. Si tú quieres ser libre, a veces estás peleando con tu carácter. Señor, mira, pero a veces nos autojustificamos y creemos que estamos bien. Y decimos: no, yo estoy bien. ¿Y a mí quién me puede decir algo? No, pero no hay un minuto de humildad. Pero cuando nos humillamos y tocamos aquellos trompetazos hacia el cielo y le decimos al Señor: Señor, la verdad que estoy fallando con mi carácter. La verdad que estoy fallando con esto. Cuando somos sinceros con Él, entonces la unción de Dios desciende y Él se encuentra, y es cuando la gente empieza a tener paz. Fíjese que a mí me impacta mucho la vida de David, y siempre leo mucho la historia de David. David, cuando Betsabé salió embarazada y le quería meter el hijo de Urías Eteo y lo mandó a matar, ese hombre sufrió. Ese hombre sufrió, ese hombre lloró, hasta que llegó el profeta Natán y le dijo: mira, el hijo que tenés, que estás esperando, no, ya se va a morir. Y ese David, hermano, empezó a llorar, amaba a ese niño, de seguro, ¿verdad? Y empezó a gemir, entró en ayuno, entró en silicio, dice la palabra. Y cuando le dieron la orden de que, cuando llegaron a decirle: mira, David, fíjate que tu hijo acaba de fallecer. Ah, bueno, y se va para el restaurante, al comedor, a comer tranquilo. Y le preguntaron, David, le dijeron: pero yo pensé que te ibas a poner peor. No, le dijo: ya pasó, ya pasó. ¿Sabes qué miro ahí? Que a veces nosotros estamos pasando situaciones que no nos caben en el pecho, y que eso tiene que salir de ahí en forma de bocina, sacar ese sonido hacia el Señor, porque de Él dependemos. Y te voy a decir una cosa: nosotros los ministros, los pastores, estamos para velar por las almas, pero van a haber muchos momentos en que ni el pastor va a estar en medio de tu necesidad, en medio de tu aflicción, pero sí va a estar el pastor de pastores.
Y quieres saber otra cosa. Y la iglesia no es porque esta iglesia no es porque el pastor sea bueno, o sea regular, o sea más o menos. Esta iglesia, si está aquí, es porque yo desde el principio se la entregué al Señor. Y que Él ponga o quite o haga lo que tenga que hacer, pero las almas son de Él. Entonces, a veces acumulamos aquello aquí en el pecho, acumulamos ese dolor, acumulamos muchas cosas y empezamos y retenemos. Pero va a llegar un momento donde nosotros ya no vamos a poder retener. A muchos les pasa como a Jonás. Jonás, vas a ir a predicar a Nínive, vas a hacer mi trompeta, vas a ir a tocar trompetas a Nínive. No, Señor, yo me voy para Sardes, me voy para otro lugar, porque no quiero tocar trompeta. No, no quieres. Vaya, pero yo soy Dios y yo te elegí como trompeta para tocar en Sardes, allá en aquel lugar. Hermano, y para que tocaras trompeta en Nínive. ¿Y qué pasó, hermano? Tuvo que pasar un proceso difícil. Dice que cuando estaba en el Seol, dice, desde ahí clamé a Dios, dice. Entonces, hay mucha gente que ya cuando está en las últimas clama. Miren, nosotros tenemos intercesión y estamos orando por esto, por aquello, pero no se nos olvide tener esa intercesión por nosotros mismos, porque la primera bestia que hay que matar es la que está aquí adentro, al hombre viejo, porque ese es el que no deja que los trompetazos suban a Dios, sino que se queden ahí. Entonces, hermano amado, mire, queremos ser de bendición unos para otros. Queremos ser de bendición unos para otros. Yo creo que lo que le tenemos que pedir al Señor es un minuto de humildad y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ser humildes, ser humildes. Porque si nosotros no somos humildes, no vamos a sentir la presencia de Dios. Así es sencillo. Y nosotros tenemos que aprender a pasar ese proceso. Humillarnos en todo tiempo. Humillarnos en todo tiempo. Gemir por aquellas cosas. ¿Sabe por qué le digo que tenemos que aprender a gemir? Por aquellas cosas que tenemos. Porque a veces, hermano, el mundo nos enseña a que nosotros estamos bien, pero no nos damos cuenta como aquellos seres vivientes que habla Apocalipsis, que dice que esos seres vivientes tenían ojos por dentro y tenían ojos por fuera. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y por qué ojos por dentro y ojos por fuera? Ojos por fuera porque miraban a su entorno, pero por dentro porque se miraban a sí mismos. Entonces nosotros tenemos que tener esos ojos internos. Nosotros sabemos cuando somos malos padres, cuando no somos sinceros. Nosotros tenemos que ver cuando nosotros no somos sinceros ni con nosotros mismos ni con Dios, porque si fuéramos sinceros con nosotros mismos, entonces empezaríamos a cambiar. Es la única manera que yo miro en el Evangelio, hermano. Una definición. Y le voy a decir otra cosa. Como padres de familia que están acá, se lo voy a decir con todo mi corazón. Disfruten a su esposa y a sus hijos. Disfruten a su esposa y a sus hijos. Porque yo no creo que reste mucho tiempo. Mire, ahorita usted tiene la oportunidad de poder ir a comer con ellos, de ir a jugar con ellos. Pero los tiempos que se avecinan, no creo que nos dé tiempo en todo eso, hermano. Yo he estado viendo unas noticias ahí, y no es que yo lo quiera desanimar, fíjese, ni meterle miedo, sino solo le quiero decir que todas esas cosas que estamos viendo solo son las señales de la pronta venida del Señor Jesús, y que eso nos tiene que servir para empezar a
amarnos primeramente en nuestro hogar, porque si nosotros no nos amamos adentro de nuestro hogar, es imposible que de ese amor salga para la iglesia, y es imposible que en la iglesia haya amor, porque si nosotros no empezamos en casa, entonces quiere decir que estamos mal. Le digo por qué. Porque el evangelio que el Señor pregonó, Él mismo dijo que Él empezaba a cambiar a la gente por dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque los fariseos se vestían, hermano, impecables. Los fariseos. Y Él les llamó sepulcros blanqueados, les llamó hipócritas, les llamó de todo. Ellos, hermano, que tenían la ley, ellos que se encargaban de instruir a un pueblo, el Señor les vino a decir hipócritas. Entonces el Señor empezó a hacer la obra desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Entonces, si eso es así, entonces tiene que pasar el evangelio de nuestra casa hacia los vecinos, de nuestra casa hacia la iglesia. Y yo le pido a Dios que me ayude para ser buen evangelista con mis hijos, hermano. Y pido y clamo por ellos, porque a veces me pongo a pensar ser de bendición para un pueblo y mis hijos. Así que si somos trompetas de Dios, preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué mensaje quieres que dé? ¿Qué mensaje quieres que dé? Solo quiero cerrar con esto. Mire, hermano, definitivamente hay lucha. Me hablaba un hermano, él está aquí por esta área de Texas. Dice que entró a una comunidad de trailers el sábado pasado a tocar de puerta en puerta, como lo hacíamos nosotros hace un tiempo atrás, a repartir tratados. Y dice que entró a un lugar de apartamentos aquí mismo y me contó su experiencia. Dice que cuando andaba tocando había gente tomando afuera, y dice que les empezaron a gritar a él, a su esposa y a su niño. Y dice que empezaron a agarrar las latas de cerveza y se las empezaron a tirar, a tal punto que al niño le pegaron en la cabeza, ¿verdad? Y le dije yo: ¿y los reportaste a la policía o algo así? No, me dijo. A Dios le dejamos todo. Y sabe que me pongo a pensar, hermano, cómo el reino de las tinieblas quiere estorbar la obra de Dios. Pero esa gente a la que se le ha ido a predicar la palabra no va a tener excusa en aquel día, cuando sea el día de la gran tribulación. Por nada del mundo estemos afanados, y por nada del mundo perdamos la paz. Y si la perdieron, como dijo la Biblia, el que esté alegre cante y dance, y el que está cargado que ore. Así que, hermano amado, los procesos de ser trompetas son duros, pero son seguros. Ese es nuestro destino. Mire, y es mejor sufrir por el evangelio que sufrir una eternidad en el infierno. Es mejor examinarnos y preguntarle al Señor qué es lo que quiere de nosotros, y sigamos adelante. Si has pecado, dile al Señor: Señor, abogado tengo con tu hijo, perdóname. Si estás decaído, dile: Señor, dame fuerzas. No importa la situación en la que estés. La oportunidad que yo miro sobre tu vida y sobre la mía es que tenemos vida, y si hemos errado, podemos enmendar ese caminar que tenemos. Pero depende de nosotros. Nos despedimos de radio, de televisión, hermanos, y vamos a orar un momento más. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé su fortaleza para seguir adelante. Si quieres pasar al altar.